Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast de recomendaciones sobre cines, series, videojuegos, tecnología, cómics o cualquier otra cosa que caiga en mis manos ociosas. Ya hacía algunos días que no subía programa por entre días festivos, falta de grabaciones que no había podido hacer, etcétera. Pues hacía unos días que no subía programa, pero aquí estoy de vuelta y vuelvo con un lunes podcastero. Vuelvo a recomendar un podcast y voy a tirar por otro de los que utilizo, de los que escucho asiduamente todas las semanas, y os voy a hablar de uno que utilizo para estar informado sobre videojuegos, que es el de Vandal Radio, el podcast del portal de noticias sobre videojuegos, vandal.net, que hablan de videojuegos desde hace 8 temporadas, desde 2013, y es un podcast de actualidad puro y duro, que hablan de noticias, hacen análisis, y de vez en cuando, muy de vez en cuando, pues tienen algún debate sobre algún tema, pero siempre tocan temas de actualidad y hablan de la industria del videojuego, de compañías, etcétera, de todo, vamos. Está presentado por José de la Fuente, que es un locutor de radio que lleva mucho tiempo y lleva muchos proyectos a sus espaldas, como por ejemplo el podcast Reload, fue uno de los fundadores, el podcast de Mary Station, él fue otro de los fundadores, el podcast de Blade FM, también fue otro de los fundadores, y si no recuerdo mal, el podcast de Marca Player, que duraba media hora, que estuvo hace 6 años aproximadamente, pues él también fue uno de los fundadores. Como veis, ha estado involucrado en muchos proyectos y además que ha trabajado en radio. No sé si actualmente sigue en alguna emisora haciendo algún programa, pero bueno, se le notan muchas tablas y vamos, que la experiencia que tiene es sobrar, además de voz de locutor. O sea, que no es un aficionado cualquiera que empieza un podcast como podría ser yo mismo, por ejemplo. Luego, está acompañado de redacción. Al principio el podcast empezó con 2 secciones, digamos, 2 partes. Primero él con 2 compañeros, con Gemma Basolo y con Javier Gutiérrez, creo que era, hablaban un poquito, pues así, comentaban alguna noticia y hacían como algún sketch, era media horita, con otro ritmo, y luego ya hablaba la redacción. Luego esa sección la quitaron, o esa parte del programa la quitaron, y queda solo la de la redacción hablando. Entonces los mismos redactores de la web son los que hablan en el podcast, son los que cuentan las noticias y son los que analizan los juegos a los que han jugado. Los mismos que escriben el análisis en la web, pues luego lo cuentan en el programa. No voy a ponerme a decir todos los nombres de todos los redactores de Vandal que pasan por el programa, porque son muchos, pero bueno, sí que os invito a escucharlo y que lo miréis en la web si queréis, etcétera. ¿Por qué lo recomiendo? Porque primero, porque me gusta mucho el presentador desde hace mucho tiempo, como lo hace, la forma en que cuentan las cosas también me gustan. Con el paso del tiempo se han soltado un poco más y también se sinceran un poco más. No es tan, ¿cómo decir?, podcast corporativo que van a contar las noticias y ya está, sino que cuentan su opinión, expresan lo que piensan y exponen su punto de vista, tanto de las noticias como de los análisis, como de la situación que estén hablando, y eso me gusta. Entonces, pues son varias cosas de las que escucho, por las que lo escucho. Sé que ellos no van a compartir mi programa, no lo van a difundir, pero aún así los recomiendo, aunque sean un podcast grande, con muchas escuchas, que no necesitan esta recomendación para nada, pero bueno, soy fiel a mis hábitos, digamos, soy sincero con lo que escucho, os cuento
primero los podcasts que más escucho durante mi semana para que los conozcáis, y luego ya os iré recomendando otros podcasts que escucho más asiduamente o más de vez en cuando para que los conozcáis también. Pero primero os estoy contando los más frescos, los que escucho más a diario, más semanalmente, y eso para que los conozcáis un poquito. Y así sabéis que son, si los escucho más, los escucho menos, por si os sirve de algo, que si no, no pasa nada. Y bueno, lo dejo aquí. Cierro este lunes podcastero invitándoos a compartir cualquier recomendación que tengáis de podcast en vuestras redes sociales, en vuestra web, blog, podcast, en lo que tengáis. Y nada, usad el hashtag lunes podcastero, y compartir este programa también en redes sociales para que lo escuchen vuestros conocidos y así poder llegar a un poquito más de gente. Venga, lo dejo aquí. Un saludo a todos de Bernie y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. ¡Chao!